Adagio gitano. Aconteció hace mucho tiempo. En un lugar lejano, ahí vivió un hombre que era inmensamente rico, su nombre Lord Fabricio Junqueira. Sus riquezas eran tales que inclusive él mismo ignoraba la cuantía de todas ellas. Aquel vivía en un enorme castillo bautizado el Castillo del Edén, lleno de lujos y comodidades. Aquel lo tenía todo en la vida. Tenía como esposa a la mujer más bella de toda la comarca, su nombre, Alicia Borbones, poseía el castillo más bello. Comía los platillos más exquisitos y refinados de todo el mundo, bebía del mejor vino. Todo lo que deseaba Fabricio lo tenía en abundancia. Cierto día, Fabricio tuvo que viajar a la ciudad más cercana por asuntos de negocios. Después de un rato de viaje, sobre su elegante carroza, mientras recorría los bellos caminos de su propiedad, se dio cuenta que en las cercanías del camino había un grupo de gitanos acampando a los pies de aquella vía, como iba acompañado de sus administradores. Fabricio le cuestionó: ¿quiénes son aquellas personas? Y uno de ellos, de nombre Guillermo Manza, le hizo saber que se trataba de un grupo de gitanos quienes había acampado ahí desde hacía un par de semanas atrás. La siguiente pregunta que hizo fue únicamente para cotejar lo que sospechaba, y esto era saber de quién era aquella propiedad sobre la cual se encontraban acampando los gitanos. Las preguntas eran cortantes y mostraban cuál era su antipatía por aquellas personas. Aquel administrador trató de calmar a su patrón, justificando que se trataba de tierras ociosa e infértiles que no se utilizaba absolutamente en nada. Además abundó diciendo que los gitanos eran familias errantes que solo acampaban por temporadas. Los gitanos no habían dado muestra de causar ningún problema, eran reservados y nunca se asociaban con la gente de por ahí. Guillermo Manza le mostró lo inofensivo que eran los gitanos y además le hizo ver que no le causaban ningún perjuicio. Quizás en una semana o dos, aquellas familias cambiarían de lugar de residencia. Pero Fabricio se mostraba con muchísimo rechazo por aquellas personas, y las justificaciones que le había dado su administrador habían caldeado aún más sus ánimos, hasta el grado de referirse a los gitanos como una mugre de gente. Era sin duda odio lo que ya sentía el poderoso Fabricio. De inmediato, dio órdenes a sus administrados para que sacar de su propiedad a aquellas personas. Fue muy tajante al decir que, cuando viajara de regreso a su castillo, ya no quería ver a aquella gente en sus tierras. Fabricio estuvo 2 días en la ciudad. Extrañamente la ira había corrido por su alma y pensaba en su regreso, y en no encontrar más a aquellos gitanos. Pero a su regreso, ¿cuál fue su sorpresa? Que todavía estaban ahí. Al ver que los gitanos aún estaban en sus tierras, se enfureció tanto que, sin decir media palabra, solo retornó a la ciudad. Y siendo el hombre más rico en muchos kilómetros a la redonda, el gobernador de aquella ciudad se encontraba sometido convenientemente a todas las necesidades que pudiera tener Lord Fabricio. Bastó con entrevistarse con el gobernador y exponerle el problema, para que de inmediato citara a toda la guardia y soldados que estaban a sus órdenes. De inmediato los envió a costas de lo fuera, a las buenas o las malas, a sacar a aquellos gitanos de la propiedad del adinerado Fabricio. Prepotentemente, sin aviso alguno y no dejándoles usos de conciliación a los gitanos, las fuerzas armadas hicieron usos de su poder y sacaron a los gitanos. Uno de los gitanos, un hombre joven de nombre Esteban Molina, se opuso a la forma bestial con la que fueron tratados. No así los soldados. Al ver la refrenda del gitano, le dieron muerte con uno de sus fusiles. Eso hizo enfurecer más a los gitanos, quienes lucharon y se fueron encima de los soldados. Los soldados superaban 10 veces más en número y en fuerza, y fue Fabricio quien pidió al capitán de la fuerza que incendiara las carretas de los gitanos. No duró mucho la afrenta y todos los gitanos, desde hombres, mujeres, niños y ancianos, todos fueron capturados y sometidos por los soldados. Sus carretas fueron incendiadas y las pocas pertenencias que tenían también fueron quemadas. El líder de aquel grupo de gitanos era una mujer, una anciana de nombre Patricia Versalles, quien era la líder anciana
Traía una pañoleta colorada en la cabeza y unas naguas largas y negras como la noche. Al cuello, un sinnúmero de collares vistosos, que al moverse hacían un ruido muy curioso. Doña Patricia era una mujer, de facciones toscas y gruesas. Su carácter era el ideal para gobernar aquel clan de gitanos. Cuando fue capturada estaba rabiosa e incontenible. Pedía a gritos saber el nombre, de quién eran aquellas tierras, quién es el dueño de estas tierras. Gritaba la gitana, de pronto de atrás de los soldados sale Fabricio. Y se hace presente. Soy yo. Grita con voz gruesa. Soy Lord Fabricio Junqueira, el dueño y amo de todo este lugar. La gitana Patricia trató de acercársele lo más que pudo. Y cuando ya lo tenía a medio metro, comenzó a decir: Lord Fabricio Junqueira, yo te maldigo y te maldigo 1000 veces por haber matado a Esteban Molina y por habernos hecho tanto daño. El rostro de la mujer estaba lleno de odio y de resentimiento. Al terminar de maldecir a Fabricio, la gitana súbitamente lo escupió en el rostro y la maldición quedó cerrada. Fabricio no esperaba aquella terminación y solo ordenó que fuesen apresados todos los gitanos y llevados a la ciudad para que ahí fuesen juzgados y condenados. Era obvio que aquel grupo de gitanos todavía les faltarían cosas por sufrir. Bastaría con que Lord Fabricio lo ordenara para que el gobernador de la ciudad sentenciara y castigara con prisión a aquellos gitanos. Fabricio deseaba lo peor para aquella gente. Después de ser escupido en el rostro, sería incontenible en contra de aquellos sujetos. Nadie antes le había escupido en el rostro. Era la peor falta de respeto que le podían haber hecho. Siendo tan poderoso, nadie, ni nada, lo ofendía. Nadie le alzaba la voz ni lo contradecía, mucho menos lo podía ofender verbalmente, pero al escupirle el rostro Fabricio se mostró incontenible. El odio por los gitanos salía de su cuerpo por cada poro de su piel. Él quería a todos los gitanos en la cárcel. Pero precisamente al siguiente día de aquel lamentable sucesos, a Fabricio las cosas le empezaron a salir mal. Después de unos cuantos meses supo que su mujer estaba embarazada. No así. Fabricio se mostró feliz, pero aquella felicidad le duró muy poco, pues, al poco tiempo, su esposa perdió al bebé. Nunca nació el hijo de Fabricio. Día a día a Fabricio le sucedían muchas calamidades. No había día en que amanecía y comenzaba su rutina y algo le sucedía. Comúnmente al iniciar sus actividades se tropezaba, o en la mesa de manera desconocida. Muy a menudo derramaba la sal. Un sinfín de accidentes pequeños y grandes le sucedían. Algunas veces tropezaba y caía, otras más le caía del techo, de manera desconocida, algún objeto. Uno de los accidentes más fuertes que tuvo fue en una ocasión cuando salió a bordo de su elegante carroza, rumbo a la ciudad. Su carroza, tirada por 6 caballos enormes, era la mejor de toda la región. Era grande y cómoda. Los cristales de aquella eran finísimos, con diseños especiales para él. La fuerza de 6 caballos hacía a su carroza la más veloz. Aquel día, de manera extraña, la carroza perdió el control. El chofer no pudo hacer nada y los caballos se desbocaron y en una curva se volcó toda la carroza con los tripulantes quienes iban en ella. El chofer de Fabricio murió en el accidente. Fabricio viajaba con uno de sus administradores, pero gracias a lo enorme de la carroza solo se lesionó un poco un brazo y tuvo heridas menores. Todo iba mal en la vida de Fabricio. Sus negocios marchaban muy mal. Tenía encima cuantiosas deudas. Aquella mala racha lo forzó a tener que vender muchas tierras. Sus propiedades se volvieron imprósperas. La mayoría de sus tierras de labranza, la cosecha, se había perdido. Lo mismo sucedió con los viñedos, los cuales extrañamente se secaron y no dieron fruto. Algunos de los barcos de su flotilla se habían hundido, y otros más fueron saqueados por los piratas. Todos sus negociados estaban casi en la quiebra. Fabricio, desde hacía ya meses que había notado que todo le salía mal, nada funcionaba. Sabía bien que la culpable había sido aquella bruja gitana, quien lo había maldecido 1000 veces. Pero quería disimular creyendo que su mala fortuna no tenía que ver con la maldición gitana. Fue entonces cuando, desesperado, acudió a los mejores magos y hechiceros del mundo. Hizo ir hasta su castillo a toda persona que sabía o que podría curar su mala fortuna.
Aquellos hechiceros y magos le dieron miles de curas de suerte, como Fabricio a diario. Al iniciar sus labores tropezaba y era casi todos los días. No había un día en que Fabricio no tropezara. Los brujos, magos y hechiceros le había sugerido que, después de que tropezara, diera 3 giros en círculo y dijera: doy 3 giros en círculo y echo fuera mi mala suerte. Lo mismo sucedía cuando derramaba la sal. Tenía que agarrar una pizca de sal derramada y aventara por encima de su hombro izquierdo directo a la cara del diablo. Y así un sinnúmero de curas, desde herraduras de caballo pegadas en la parte superior de casi todas las puertas de su castillo. Su cama se encontraba parada cada pata sobre un plato con sal gruesa. Traía consigo un pata de conejo, un trébol de 4 hojas, una herradura, un dije de estrella de 5 puntas, una piedra de río, un limón para curar el mal, y muchos pero muchos amuletos más. Era tantas curas que traía consigo, que inclusive vestía de azul esto para que el cielo lo protegiera y lo cuidara. Pero parecía inútil. Aunque traía tantas curas de buena suerte, parecía que no funcionaban. Cansado de ver a tanto hechicero, ya no busco más los consejos de aquellos hombres. Pero pronto al poco tiempo cayó enfermo. Los mejores médicos del mundo fueron a verlo pero ninguno logró curarlo. Ninguna medicina le hacía bien, al contrario, entre más medicina tomaba más enfermaba, tanto que cayó en cama, quedando casi indefenso y muy mal. Fue un sacerdote amigo de su familia quien asistió a verlo. Aquel sacerdote no encontró otra forma para ayudarlo más que bendiciendo toda la agua que bebiera Fabricio, así que eran baldes de agua bendita la que le llevaban a Fabricio. Lo mismo sucedía con la agua que utilizara para bañarse, tenía que ser bendita, y así fue durante un par de semanas. Fabricio no bebió más agua que la bendecida por un sacerdote. Lo mismo fue con el agua utilizada para su baño. Increíblemente, Fabricio mejoró un poco y pudo dejar la cama. Ya podía caminar y andar por ahí solo, pero seguía bebiendo agua bendita al igual que bañándose con ella. Después de casi un año de ser objeto de aquella maldición y de que Fabricio estuviese ya casi en la quiebra total, cierto día mientras caminaba en compañía de su mujer por la ciudad, le pasó algo asombroso. Inesperadamente se le acercó un hombre que vestía una gabardina negra, llevaba un sombrero negro y su rostro era muy extraño, tenía unas enormes barbas color pelirrojas y unas gafas extrañas sobre sus ojos. Aquel hombre saludó a Fabricio y a su esposa, y se acercó un poco más a Fabricio diciéndole: ¿quién les escupió en el rostro, señor? Fabricio sorprendido le contestó: nadie, señor. Después Fabricio se llevó las manos a la cara y, exaltado, dijo: nadie me ha escupido. Aquel hombre volvió a insistir: si alguien le escupió a la cara, lo puedo ver. Fue entonces cuando le llegó a la mente lo sucedido hacía aproximadamente más de un año, cuando la gitana le escupió en el rostro. Pero ¿cómo aquel hombre podía saber que le habían escupido en el rostro? Todo era muy extraño. Solo que aquel hombre hubiese estado ahí. Como soldado podría saberlo, pero no era ningún soldado. Los únicos que se encontraban en aquel momento habían sido soldados y guardias. Pero Fabricio se interesó mucho por saber quién era aquel hombre, el que nunca antes había visto. Todo era confuso para él. El hombre se presentó como Logan Waits. Y era un hombre de origen escocés. No conocía en lo absoluto a Fabricio, pues tenía tan solo un par de días en aquella ciudad. ¿Cómo sabes que me escupieron?, preguntó Fabricio. Aquel hombre no sabía cómo decirle o explicarle que él podía ver que tenía escupida la cara, así que le platico que él era un granjero en su país. Se dedicaba a la tierra y al cuidado de los animales, pero que desde hacía años tenía clara evidencia y presagios de lo que les sucederían a sus seres cercanos. Él podía ver cosas que nadie más lo podía, y ese era el caso de Fabricio. En la cara de Fabricio, con una mancha color rojiza, podía ver que lo habían escupido al rostro. Nadie más lo veía más que él. Fabricio lo invitó a su castillo para que se quedara como su invitado. Estaba muy interesado en saber sobre aquel hombre. Poco a poco, Logan Waits les contó todo lo que veía y todo lo que sucedía, desde que aquel hombre obtuvo aquellos poderes. Trató de usarlo para hacer el bien. Presagiaba
algunos accidente, también veía en los ojos de los hombres la maldad y la bondad. Era una especie de mago, pero aparentaba ser todo lo contrario. Fabricio pensaba que aquel hombre podría ayudarlo a terminar con todo aquel karma que lo seguía. Pero Logan Waits sabía que no sería así. Fabricio se confesó y le contó lo sucedido. Hacía más de un año. Le hizo saber que la líder gitana de aquel grupo lo había maldecido 1 y 1000 veces y que después le escupió en su rostro. Logan con aquella información le dijo la verdad. Le contó cómo él veía cosas en las personas que nadie más podía ver. Y le confesó que cuando veían en un hombre, que en su pecho, cara o cualquier parte de su cuerpo, una mancha de color rojo, así como la que él lleva en el rostro, entonces pasaría un tiempo, pero después esa mancha luminosa color roja sería, quizás la entrada de una bala o la herida de una daga. Le dijo a Logan que la mancha en la cara de Fabricio significa la muerte. Logan le explicó que algo similar vio hacia unos 5 años en una región de España donde un hombre traía una mancha de luminoso color rojo en el rostro. Y después de un tiempo, el hombre murió de una manera violenta. Le platicó cómo él investigó las causas del fallecimiento y supo que había sido maldecido por una gitana y escupido en el rostro por ella. Los gitanos maldicen y escupen a la persona para fijar su maldición en ellas. Es por ellos que aunque te bañes y hagas cualquier curación, la mancha luminosa en color rojo siempre estará ahí. Fabricio se mostró confundido, no sabía qué pensar después de que Logan le señaló aquello. Se sintió sentenciado a morir. Su mancha era prominente en su rostro tarde o temprano. Aquella maldición gitana tomaría fuerzas y Fabricio morirá de una manera violenta. Era indudable según las palabras de Logan Waits. No sabía qué pensar, creyó encontrar en aquel hombre una solución y solo encontró información sobre su sentencia y su destino. Logan, al ver a Fabricio tan deprimido, creyó que podía haber alguna solución para revertir aquella maldición. Primeramente le preguntó qué había sido de los gitanos. Fabricio ignoraba qué había pasado con aquellos gitanos. A lo que respondió que no sabía cuál había sido su destino. Al día siguiente Fabricio fue a la ciudad a investigar sobre los gitanos. Estaban aún recluidos en una prisión cercana, en otra ciudad. Logan lo acompañó a ver a los gitanos, pues según el vidente Fabricio, tenía que hablar con ellos. Logan ya no estaba tan seguro que la maldición tuviese remedio. Así que le sugirió a Fabricio que, a como diera lugar, liberará a todos los gitanos que se encontraban presos. Quizás no se lograría nada, pero se haría el intento. Unas horas más tarde, después de liberarlos, Logan le sugirió a Fabricio que necesitaba hincarse y pedirle perdón a la gitana, líder del clan. Fabricio se rehusaba, pero Logan le advirtió que quizás esa sería la única oportunidad que podría tener para no morir. Con mucha dificultad y dejando a un lado su soberbia, Fabricio se hincó enfrente de la gitana doña Patricia. De rodilla Fabricio le pidió perdón y clemencia por el daño que él les había hecho. También pidió perdón por la muerte de aquel joven gitano que fue muerto en aquel campamento. La gitana Patricia estaba muy molesta con Fabricio. Todo un año ella y su clan de gitanos habían estado encarcelados. Pero la honestidad de Fabricio y el tenerlo hincado y sobajado como una persona que reconocía sus errores y pedía perdón y clemencia, extrañamente tocaron las fibras de su corazón y lo perdonó. Aquellas súplicas que le hacía Fabricio. La gitana se quita de su cabeza un paliacate, y con él limpió el rostro de Fabricio. Al ver aquello Logan, como la mujer perdonaba a Fabricio y como con su paliacate colorado le limpiaba el rostro, apreció como la mancha luminosa roja había desaparecido del rostro de Fabricio. Era increíble, la maldición había sido retirada, y aquel hombre que antes era soberbio y totalitarista, se mostró bondadoso. De ahí que en adelante, fueron tantos los obsequios que les dio a aquel grupo de gitanos, como una grande extensión de tierra en la que pudieran vivir, y además les repuso sus carruajes y sus pertenencias. Fabricio vivió muchos años y formó una enorme familia. Sus negocios de nuevo crecieron y todas sus empresas tuvieron prosperidad, tanta o más que la que algún tiempo atrás tuvo. Hay que
Ser precavido y temer a las maldiciones y más. Aun cuando sea hechas por un gitano. No vaya a ser que se trate de un adagio gitano. Fin. Autor. Miguel Ángel Zúñiga.